¿Qué tal, chicos? Muy buenos días con todos. Muy buenos días, Yamelea, Alessandra, Ariana, Dulce, Eduardo, Noemí, Roberto, Rosa, Soule y Valeria, aunque me da gusto que estén. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Vamos a ver en este tema número 3 de Historia Universal. Vamos a ver la era Meiji, así es la pronunciación del japonés. ¿Ok? Esta era que da desde 1867 a 1912. ¿Por qué es importante? Porque el país, en este caso el reino de Japón, el imperio japonés, entra en una nueva era de industrialización. Pasa de una etapa imperial a una etapa de industrialización. Pasa de una etapa de fabricar o la inexistencia de producción a una etapa de industrialización y en la cual en pocos años empieza a levantarse. En una primera etapa, los productos japoneses eran de mala calidad y posteriormente se hicieron de muy buena calidad, ¿no? Un gran ejemplo de ello. Igual que el tema chino, ¿no? Los productos chinos, ¿no? Actualmente se tiene la mala percepción de que los productos chinos son malos. En realidad, lo que pasa, chicos, es que el que pide productos en la China tiene la opción de pedir con qué calidad quieres que salga. Y los chinos tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, no es que sea culpa de los chinos la mala calidad, sino es el culpa del que pide con qué producto hacerlo, ¿no? Los chinos tienen esa capacidad de hacer tanto productos que para nosotros es de baja calidad como productos de alta calidad, ¿no? Los chinos hacen muy buenos productos, ¿no? Un gran ejemplo son sus celulares. Los celulares son todos chinos y son de muy buena calidad, ¿ok? Igual los japoneses también. Pero esa mala idea en el caso de los productos chinos se da porque llegan nosotros productos muy, muy baratos, que es lo que justamente busca el vendedor, productos baratos, y por ende, obviamente, que te va a venir una baja calidad. Pero es porque los chinos lo pueden hacer a eso, también de alta calidad, ¿no? Según a lo que el cliente pida. Muy bien, regresando a la era Meiji. La era Meiji es justamente, o la del culto a las reglas, pasa de un estado imperial a un estado industrial, ¿sí? Japón. Básicamente ese es el resumen de la era Meiji. Y es importante porque aquí Japón empieza a notarse en el mundo, ya que estaba aislado mundialmente, eh, culturalmente hablando, económicamente hablando y comercialmente hablando. Japón se aísla porque se genera su propio reino, ¿no? Y no deja que ningún país intervenga, ¿no? Hasta justamente que sucede esta era Meiji, justamente bajo las órdenes del emperador Mutsuhito, perdón, Mutsuhito, sí, Mutsuhito, y él es el que da este gran cambio, con lo cual Japón se abre al mundo y recién es parte del mapa mundial. Y gracias a este impulso, Japón empieza a ser potencia mundial, con lo cual antes de esta era no lo era, era una isla más. Ok, entonces esta era se da de 1867 a 1912 por el emperador de justamente Muxui, ¿no? Antes de ello estaba el régimen imperial Shogun, ¿no? El llamado el shogunato, ¿no? O el régimen Shogun, que era básicamente imperial, ¿no? Había un emperador que hacía lo que quería y justamente no se avanzaba el término en lo que es la tecnología, ¿no? No había tecnología, prácticamente se seguía en la Edad Media, en la Edad Feudal, para 1860, que justamente cuando cae este régimen. Vamos a ver los antecedentes, justamente ese es el régimen, el shogunato y la crisis de que tuvo este shogunato, ¿no? El shogunato viene a ser justamente un sistema de emperadores, un sistema de clases sociales muy, muy, muy marcados, en el cual el emperador es la máxima autoridad, y luego viene la clase alta y posteriormente de frente al pueblo, lo que eran subyugados, ¿no? Había abusos, había esclavismo inclusive, todo era un caos en él, ¿no? El emperador Shogun, llamado Bakufo, también así se le conocía al emperador, justamente era de tipo cruel y él se le consideraba una persona divina, un ser divino. La sociedad japonesa estaba bien marcada en esa época por el tema imperial. Esto causó
para los avances de la época, un aislamiento del resto del mundo, ¿no? No solamente en un tema, vamos a decirlo así, tecnológico, sino en todo sentido. No se hacía comercio, no, todos los recursos de Japón era generado en propio Japón y no había un tema de exportación o importación de productos, todo era autosuficiente para Japón, ¿no? Pero lo cual este sistema obviamente llega a su fin en esta etapa, ¿no? La crisis de Shogun justamente tiene varias etapas, ¿no? Pero cabe resaltar lo siguiente. En 1853 llega justamente a Japón Matthew Perry, es un estadounidense, y entrega al emperador japonés de aquel entonces, del régimen Shogun, una carta en la cual indicaba, le solicitaba o le pedía a Japón que se abriera al mundo, que diera una apertura comercial al mundo para poder comercializar sus productos, ¿no? Que obviamente los demás querían, ¿no? Luego el Tratado de Kanagawa, que es en 1854, es justamente un suceso histórico y el comienzo de la caída del régimen Shogun. Ese tratado que suscribe Japón con Estados Unidos, se inicia una apertura comercial, pero muy controlada por el régimen Shogun. Posteriormente viene otro tratado, el Tratado Harris, es un nuevo tratado con Estados Unidos, y este tratado, que se da 4 años después, en 1854, 58, busca abrirse comercialmente, pero el régimen Shogun ponía trabas. Si bien firma el tratado, el régimen, pero ponía trabas a ello, ¿no? Pero es un suceso histórico porque ya se da el inicio. De la misma forma, se da tratados con Gran Bretaña, con Rusia y Francia. Japón logra hacer estos tratados, pero limitados por el régimen Shogun. Todo era controlado por el régimen Shogun. Si bien se empezó a hacer la comercialización, pero el régimen, el shogunato, controlaba todo, tanto tarifas como qué productos y cuántos productos empezar a comercializar, ¿no? Buscaba su conveniencia. Esto conllevó a una crisis principalmente, ¿no? Y el shogunato ve ya la llegada de embarcaciones de las potencias para justamente comercializar, y no solamente ve llegar embarcaciones pesqueras, sino también ve llegar embarcaciones bélicas. Esto enoja justamente al shogunato porque piensa que es un símbolo claro de agresión contra Japón, y bombardea estas embarcaciones, ¿no? Sin que éstas hayan hecho nada, simplemente estaban presenciando o estaban protegiendo, vamos a decir, a las embarcaciones comerciales, ¿no? Y bombardea el régimen shogunato en 1863, y esto hace que potencias como Inglaterra hagan también una respuesta ante ello. Las potencias occidentales, al ver que comienza la crisis, van apoyan a los contrarios del shogunato, que son los daimios. Los daimios eran justamente contrarios a este régimen de Tokugawa, conformado principalmente por empresarios recientemente formados en Japón, ya que el shogunato era netamente tipo feudal, imperial, y los daimios eran más que todo de tipo comercial, ¿no? Ya para 1867, acá un joven, el principal, Mutsuhito, del régimen shogunato, chicos, sustituye justamente el trono al emperador Omei. Y este joven Mutsuhito empieza, empieza el cambio, ¿ok? Y con ayuda de las potencias, pues sobre todo Estados Unidos, comienza un cambio radical en Japón. Eh, la capitulación de Hokkaido es el fin definitivo de lo que es el régimen shogunato. Esta capitulación de Hokkaido hace de que el régimen desaparezca totalmente, ya que se había iniciado una guerra civil tanto entre los daimios como los del régimen shogunato para poder establecer el poder de Japón, ¿no? Pero esta guerra civil no llega no se logra concretar
por mucho tiempo, corto tiempo nomás, pocos meses dura, y con la victoria de Mutsuhito se firma justamente la capitulación de Hokkaido, en la cual justamente la ciudad Edo se nombra como nueva capital y de la ciudad Edo, del nombre Edo, se cambia por Tokio, que en japonés significa la capital, ¿no? ¿Sí? Tokio significa capital en japonés. La ciudad se llamaba Edo, actualmente todos lo conocemos como Tokio, ¿no? Pero en realidad el nombre significa la capital, ¿no? La central, la capital. ¿Ok? Entonces, el gobierno del emperador Mutsuhito, que comienza en 1867, marca el inicio de la industrialización japonesa. Japón empieza a industrializarse y Mutsuhito se centra en cinco grandes objetivos, lo cual se le conoce como las cinco promesas. Y a esta era, a este periodo, comprendido entre 1867 y 1912, del emperador Mutsuhito, se le conoce como la era Meiji. Estas cinco promesas, justamente, se basan en poder desarrollar Japón. Veamos las cinco promesas. La primera gran promesa se centra en lo que es el gran impulso del desarrollo industrial, a la finanza y al comercio, como mediante lo que es la apertura de mercados, ¿no? Mutsuhito empieza a, a ver los tratados que hizo el régimen Shogun con las potencias y empieza a dar más facilidades y aquí comienza un comercio más dinámico, con lo cual justamente impulsa la industria en Japón. Como se requerían más y más productos, se empezaron a lo que es la construcción de fábricas y con ello la industrialización comenzó a prosperar, ¿no? El establecimiento de una monarquía constitucional para la época es otra forma, otra segunda promesa, ¿no? El cual tiene un parlamento que hasta el día de hoy se rige en Japón. Sigue habiendo un emperador en Japón, no hay un presidente, sino hay un emperador, ¿no? Que hace la vez de presidente, ¿no? Son terminologías que se dan actualmente en Japón. Y esta monarquía constitucional, recuerden que el término monarquía no es algo nuevo. Monarca significa el que gobierna, ¿no? Monarca, ¿no? Que gobierna. Esta monarquía constitucional tiene un parlamento bicameral de senadores y diputados, ¿no? Los cuales justamente ven lo que es el gobierno. La tercera promesa es la educación, modernizar la educación, impulsa todo lo que es todo lo que es en lo que es el desarrollo educacional con una acción muy importante. Él genera lo que se llama distritos universitarios, es decir, zonas en las cuales están puestas las principales universidades de Japón, ¿no? Entre ellas un distrito muy importante, lo que es el distrito de Tokio, exclusivamente universitario. Impulsa también el desarrollo de las escuelas primarias, secundarias principalmente, e inicial también, lo cual hace que sea la educación totalmente gratuita para todo Japón y netamente hasta el día de hoy las escuelas en Japón, muy pocas son privadas, la gran mayoría son de tipo estatal y son gratuitas, ¿no? Es raro ver en Japón escuelas privadas igual que universidad privada, ¿no? Todas son de tipo estatal y gratuito, ¿no? Y en lo militar reforzó justamente el ejército japonés bajo justamente estrategas europeos para que puedan imitar esas estrategias y así poder modernizar el ejército japonés. Recordad que Japón es una isla, chicos, entonces hay que defenderla, como se dice, de cualquier amenaza. Entonces impulsar el ejército era algo importante para él, ¿no? Y obviamente una de las cinco promesas y una de las principales es justamente imitar el modelo democrático occidental. Por eso promulga muchas leyes y, varias reformas que se dan. Eh, el shogunato, en el caso de lo que es leyes, no lo establecía y más que todo había penas de muerte, ¿no? Penas de muerte y todo ello. Esto fue erradicado por estas leyes democráticas, ¿no? Muy parecido al estilo occidental, se copia varias leyes del occidente y las aplica en Japón este emperador, ¿no? Se prohíbe obviamente las drogas, se prohíbe justamente las penas de muerte
y la enseñanza escolarizada es obligatoria, igual que el servicio ¿Puedes militar. conectar Luis. el portador? Se me va a apagar el laptop y voy a salir de mi clase. Muy bien. Ahí tenemos la foto del emperador Mutsuhito. Es el que impulsa Japón. Y estas 5 promesas hace que se logre el desarrollo. Pero chicos, esta expansión de Japón se ve truncada por los recelos de los países, de las potencias que están a su lado. Dos potencias que, si bien establecieron acuerdos con Japón, con el emperador, empiezan a ver que el desarrollo de Japón es muy rápido, más rápido de lo que pensaban, ¿sí? En solo 10, 15 años se desarrolla Japón de forma abismal, vamos a decirlo así, y esto hace que convoque los recelos de otras potencias. Aparte, Japón, al industrializarse, quiere expandirse territorialmente e invade territorios, invade otras islas y otros territorios con la cual Japón quiere seguir expandiéndose y logra justamente invadir nuevos territorios, con lo cual genera un gran recelo a estas potencias, sobre todo las que están a su lado, las cuales son China y Rusia. China y Rusia ven con malos ojos esta expansión japonesa y obviamente entran en guerra con Japón. La expansión japonesa se ve mermada un poco por estas dos guerras que se dan, ¿no? La guerra chino-japonesa y la guerra ruso-japonesa, ¿no? La guerra chino-japonesa se da más que todo por la posesión de Corea, ¿no? La posesión de Corea. Al final, la derrota fue, los japoneses ganaron, se firma el Tratado de Paz de Shimonoseki y luego se establece un protectorado de Japón en Corea, que posteriormente luego este protectorado deja de ejercerse actualmente, ya no hay un protectorado de Japón en Corea y se deja eso ya lo vamos a ver en la guerra de Corea principalmente, ¿no? Estados Unidos la intervención ahí. Pero para la época, Japón estableció un protectorado, le gana a China la guerra, le gana esta guerra y obtiene justamente gran parte del territorio coreano. Luego, con Rusia, justamente busca también afianzarse en lo que son más territorio y busca otro territorio más al norte de Corea, que se llama Manchuria, ¿no? Lo que actualmente es parte de Vietnam y parte de China también, pero principalmente Vietnam. Manchuria es un territorio rico en minerales, ¿no? En muchos recursos, sobre todo recursos forestales, principalmente, y Rusia quiere ese territorio para él también. Entonces se comienza la guerra ruso-japonesa. Al final, Japón gana y firma el tratado de Portsmouth y Japón anexa a Corea como nuevo territorio. Y también parte de lo que es Manchuria tiene esa potestad. Actualmente, a, Japón no tiene justamente ni anexión ni protectorado, pero sí tiene convenios comerciales actualmente, ¿no? El reino ruso eh, ya se había expandido y quería más, ¿no? Rusia ya había tomado ciertos territorios, por ejemplo, los territorios mongoles, gran parte de China la había tomado y ya se estaba, justamente, era una potencia para el entonces, ¿no? Recién estaba como potencia como aquel entonces. Japón gana ambas guerras, pero actualmente los territorios de Corea no son de Japón. Ya fue esto en la guerra de Corea que años posteriores se da, no logra su independencia y Japón pierde ese protectorado y pierde esa hegemonía sobre Corea. Actualmente solamente Japón en su isla no tiene ningún tipo de colonias como lo tuvo en ese entonces, ¿no? Que la cual fue Corea, parte de y lo que es Manchuria, y actualmente no se da. La era Meiji justamente adoptan las costumbres occidentales, ¿no? Se tienen fotos de la época en la cual los japoneses empezaron a dejar la barba,
se empezaron a poner un poco gordos, se empezaron a poner un poco ropa de la época como vestimentas, como trajes, ¿no? Los japoneses de la época no tenían, no sabían lo que era, por ejemplo, un smoking, por ejemplo, ¿no? Esto lo trae Occidente, ¿no? No sabían lo que es el sombrero de copa, mayormente se vestían tipo vestidos largos, tipo mantas, ¿no? Tipo samurái, como puedo decirlo así. Esa era la vestimenta de la época, ¿no? Posteriormente, cuando llega esta apertura de la era Meiji, que se abre al mundo, ya las costumbres japonesas empiezan a occidentalizarse, vamos a decirlo así un poco, y empiezan justamente a vestirse de traje, saco y corbata, llevar sombrero de copa, dejarse los bigotes, la barba, como se hacía en Occidente, y a engordar. Empezaron a engordar los japoneses también. Muy bien, vamos a ver aquí una línea de tiempo muy interesante antes de pasar a la aplicación. Hay una firma del Tratado de Kanagawa, ¿no? Los británicos, eh, Japón impone su dominio en Corea y Gran Bretaña anexa Birmania y posteriormente suceden las guerras tanto de Japón contra China y Rusia, ¿no? Estas dos potencias. Ambas son ganadas por Japón. Y comienza el poderío militar de Japón a acrecentarse. Posteriormente pierde los territorios de Corea, ya lo vamos a ver más adelante con la guerra de Corea principalmente, ¿no? Y la liberación de estos territorios. Y la división, ¿no? Porque la división de Corea, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Actualmente Corea del Sur más moderna, Corea del Norte eh, hay mucha intervención de Rusia, principalmente en el norte de Corea. Muy bien, vamos a ver las preguntas antes de ello para tomar asistencia. Chicos, vamos, por favor, sus cámaras, sus apellidos. Listo, por favor, participen con sus comentarios. Utilicen el micrófono o también el chat para poder. Asistencia. Listo, chicos, comencemos entonces. Primera pregunta, con respecto a la era Meiji. Entonces, en resumen, la era Meiji se da por estas 5 promesas que hace el emperador, justamente, y comienza esta industrialización de Japón, ¿no? Del emperador Mutsuhito, ¿no? Ok, antes de la primera pregunta, antes de la revolución Meiji, Japón adoptó una política exterior caracterizada recuerdan que la política era el aislamiento, ¿no? El shogunato estaba gobernando ahí. Según ello, ¿cuál será la respuesta en la uno? Roberto dice la rechazo a cualquier tipo de influencia extranjera de dominio occidental. Claro, el aislamiento tiene que ver con eso, ¿no? Sí, correcto, Roberto. El rechazo a cualquier tipo de influencia. Se aisló Japón, obviamente por este régimen, ¿no? La A, no la A, porque dice que sí acepta los valores estadounidenses, occidentales, alianzas principales con el mundo, no, todavía no se daba. Llevar a cabo la rápida industrialización, eso es después, justo en la era. La feudalización de su economía rural. La feudalización ya se estaba terminando, sí o sí, antes de la era Meiji, el shogunato tenía todo el sistema feudal prácticamente, ¿no? Como un sistema, como un feudalismo. Había un señor feudal que era el emperador y que hacía lo que quería. Dos, el primer tratado que firma Japón con una potencia occidental en el Profe, siglo. profe, ¿Cuál?
¿Quién acaba de ingresar? ¿Quién? La A, profesor, la A. Eduardo. La, Tratado de Kanagawa. Sí, el Tratado de Kanagawa. Bien. Eduardo. ¿Y Lexon también? sí, profe. Ya, muy bien. El Tratado de Kanagawa. El Tratado de Kanagawa es el primer tratado, ¿no? Y se da bajo el régimen del shogunato todavía, ¿no? Pero se da bajo el régimen del shogunato. ¿Qué pasó acá? A ver, ¿qué dice acá? Pregunta 3. China y Japón, en la guerra liberada entre los dos años 1824 y 1895, se enfrentaron por la posesión de qué territorio. Estamos hablando actualmente. La de La de Corea. Corea, profesor. Alexandra, Roberto, ¿quién más me está contestando? Eduardo, ¿no? Corea, la de letra D, Corea. Corea ha sido ello. ¿Y por qué Corea? Inclusive en las últimas guerras que ha habido, Corea tiene un territorio muy rico en recursos de todo tipo. 4. En el contexto de la guerra ruso-japonesa, en el combate naval de Japón logra hundir la mayor parte de la flota rusa. Ah, ya, vamos a ver el detalle de ello. ¿Sí? Vamos a ver el detalle de ello, ¿no? Dice acá, logra hundir la mayor flota rusa. La batalla entre Rusia y Japón, justamente, ¿Sí, profesor? sería acá, la batalla naval, acá de Tsushima o batalla del mar de Japón, los japoneses unen la mayor parte de la flota rusa. Es la batalla naval de Tsushima. A ver, vamos a ver la letra. Sí, la letra C, de Tsushima. Logra hundir mayormente. Pregunta número 5. Inició las reformas de la era Meiji. Bueno, el emperador se llama el emperador, la letra E, Mutsu Ito. Muy bien, Mutsu Ito. Profe, letra E. Muy bien. La era Meiji es justamente el emperador Mutsu Ito. Ahí está, Mutsu Ito. 6. Estados Unidos solicitó a través de una carta a Japón la apertura comercial, ¿no? Lo hizo a través del envío de un emisario llamado en el año 1850. Fue el primer emisario. ¿Quién es el emisario? Lo mencioné. Matthew Perry. Matthew Perry. Muy bien, Matthew. Matthew Perry. La Perry, ¿no? Muy bien, Matthew Perry. Muy bien, Alexandra. Matthew Perry. Acá está justamente un hecho histórico para Japón, ¿sí? Matthew Perry, justamente, es el que da por primera vez una carta, ¿no? Muy bien. Ah, Yamile, Yamile. Yamile, muy bien, Yamile. A ver, Yamile Rocío. Ah, Cayenapa. Muy bien, Cayenapa. Muy bien, Yamile. 7. Dice acá, una de las consecuencias fundamentales de la Revolución Meiji fue que Japón logra dominar económicamente a varios países europeos. Eso se da después, posible. El gran poder que alcanzan los señores feudales en Japón, no, eso más bien se radica ello por la caída del régimen del shogunato. La continuidad del régimen de La D, Shogun, profesor. no, más bien se corta. La delta dice, Japón se convierte en potencia industrial del mundo, ¿no? El dominio de China sobre Corea, no. La letra D, exactamente. La letra D. Si no estuviera la D, la A podría ser una opción, pero es un poco secundaria esta respuesta, la letra A. Pero la D es la que tiene mayor fuerza y la que más se afianza. Muy bien, chicos. 8. 8. 8. Hacer del imperialismo un programa político implica una renuncia deliberada a ese cultivo de cualidades internas más elevadas que tanto para una nación como para un individuo constituyen la supremacía de la razón sobre el impulso animal. Es el gran defecto de todos los estados triunfantes y su castigo permanente inalterable a la naturaleza. Este texto escrito por J. Holson en 1902 muestra la preocupación del autor por el imperialismo en cuanto a su impacto en el futuro, los cambios de lo económico, los problemas en lo moral, los daños en el orden natural
los efectos en lo cultural. Ok, esta es una pregunta de examen de admisión y justamente tiene que ver con el imperialismo que se daba, que se iniciaba en Japón, básicamente, ¿no? Y esto habla justamente de lo que es una transformación, ¿no? Pero también que esa transformación va a tener consecuencias, como pueden ver, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta en ello? Lo vuelvo a leer, es una pregunta de examen de admisión que tiene que ver justamente con lo que pasa, con lo que pasó en Japón, ¿no? Dice, hacer un programa político, o sea, del imperialismo, implica una renuncia deliberada a ese cultivo de cualidades internas más elevadas que tanto para una nación como para un individuo constituyen una supremacía de la razón sobre el impulso animal. Hasta aquí, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se habla? ¿Cómo podemos resumir esta parte? Se habla justamente de la moral, ¿no? Justamente dice la supremacía de la razón sobre el impulso animal, o sea, hay que tener cierta moral sobre lo que se va a hacer. Y dice acá, es el gran defecto de todos los estados triunfantes y su castigo permanente inalterable a la naturaleza, ¿no? Este texto escrito muestra qué preocupación, ¿no? Sobre justamente los problemas en lo moral Los daños, que se da, daños. ¿no? ¿Sí? Los problemas morales que se dan, ¿no? Recuerden que Japón está cambiando de un régimen feudal, régimen autoritario, tipo de imposición, el emperador, ¿no? El shogunato, para pasar a un régimen, más que todo, industrial, imperialista principalmente, ¿no? ¿Ok? Entonces, los problemas en lo moral se está hablando básicamente en este texto. 9. Dice, el Tratado de Harris, también conocido como Amistad y Comercio, ¿lo firmó quién? ¿Lo firmó quién? ¿Entre quiénes se firmó? Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y Japón. ¿Yamile? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ok, Yamile. Muy bien. Estados Unidos y Japón. Perfecto. Y por último, durante la guerra chino-japonesa, gobernaba en China la dinastía. Ah, bueno, eso sí hay que investigarlo. La B, profesor. ¿Qué dinastía gobernaba en esta época? A ver, creo La que B, sí. profesor, la B. La B dice, ¿quién me dice la B? Eduardo. Eduardo, la dinastía Qin. A ver, vamos a ver si es verdad, si está acá, o si no lo investigamos ahorita en internet mismo. A ver. Ajá, se enfrentaba a la dinastía Qin. Sí, en este año estaba la dinastía Qin de China y el nacimiento del imperio japonés. Muy bien. Y el naciente imperio japonés. Muy bien, la dinastía Qin. Muy bien, Eduardo. Perfecto. La dinastía Qin. Muy bien, la tarea tenemos acá, a ver qué me dicen. Ah, ya, repaso, claro. A ver, rápidamente las respuestas para que puedan marcar. La 1, la C, la 2, la A, la 3, la D, la 4, la C, la 5, la E, la 6, la A, la 7, la D, la 8, la C, es un problema en lo moral, la 9, la D, y por último, la 10, la letra B, la dinastía Qin. Muy bien, la tarea básicamente consiste en hacer justamente, muy aparte de las preguntas, una ficha en el cual, bueno, llenar este cuadro en el cual justamente se resuman las guerras chino-japonesa y la guerra ruso-japonesa, ¿no? Ya sabemos que ambas ganó Japón, ¿no? Ganó Japón, el imperio japonés. Y acá tenemos en lo que es la evaluación, una pequeña lectura sobre el gobierno de Mutsuhito, ¿no? El gran impulsor de Japón. Inclusive se tiene estatuas y retratos de este gran personaje hasta el día de hoy, y se celebra todo este triunfo, todo este desarrollo que se tuvo Japón gracias a él. Y tenemos 5 hechos importantes, ¿ok? En esta línea de tiempo, con lo cual adicionen los años. O sea, la línea de tiempo que van a poner acá, mi aparte acá de que diga batalla de Mutken, inicio del gobierno de Mutsuhito, lo van a poner con años para que tengan un orden, ¿sí?
más sobre todo que parezca así. Si algo sucede en el mismo año, primero van a poner lo que sucedió dentro del mismo año, ya buscan la fecha exacta para que el mes, para que tengan un orden, ¿no? ¿No? Si algo sucedió en un mismo año, algo sucedió en enero y el otro en diciembre, bueno, primero pondré el que sucedió en enero y luego en diciembre, ¿no? Por dar un ejemplo. Más o menos así, es una línea de tiempo que van a escribir acá con años, por favor, agreguen los años que sucedió estos, que acontecieron estos sucesos. Ok, las fechas, la gran más fecha lo tienen aquel día, lo tienen acá en la ficha, así que es rápido y práctico, tanto su evaluación como su extensión. Listo, chicos, nos estamos viendo, gracias por su atención. Ya estamos coordinando los demás temas para ponernos al corriente. Gracias por su atención, nos estamos viendo. Nos vemos. ¿Qué tema sigue? Ah, ya, de aquí vemos la Revolución Mexicana. Ajá. Así es con los mexicanos, vamos a ver. Y ese es en el próximo tema. Listo, chicos, nos estamos viendo. Cuídense, hasta luego.